Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta clase estaré explicando 3 tips para leer mejor los retrocesos, ya que esta acción del precio es muy útil para poder aprovechar mejor los retrocesos o también para evitar operativas en contra de sus movimientos. Antes de empezar con los tips, recordemos qué es un retroceso. Sabemos que un retroceso es un movimiento pequeño que se genera contra una tendencia. Por ejemplo, dentro de una tendencia bajista, un movimiento en contra de esa tendencia se cataloga como un retroceso. En este caso, este de aquí sería nuestro retroceso, un movimiento alcista dentro de la tendencia bajista. Podemos encontrar retrocesos después de movimientos muy grandes, por ejemplo, que el precio baja muy rápido, después habrá un retroceso y a lo mejor después el precio trata de seguir bajando. También podemos encontrar retrocesos después de rupturas de soportes y de resistencias. Por ejemplo, aquí en esta parte inferior se forma un soporte, después el precio baja, rompe ese soporte y retrocede a testear esa zona rota y después continúa con su movimiento bajista. Esto de aquí sería nuestro retroceso después de la ruptura de un soporte o de una resistencia en dado caso. Veamos el gráfico que tenemos de este lado. Si nos damos cuenta, en este punto tenemos un soporte que el precio ha creado con anterioridad. El precio rompe ese soporte y después hace un movimiento en contra de la tendencia, es decir, en contra del movimiento bajista. Esto es el retroceso. Si nos damos cuenta, el retroceso es un movimiento más pequeño que el impulso previo. El impulso bajista es muy grande, el retroceso es más pequeño. Y en este caso, en el retroceso, el precio logra llegar a tocar la zona de soporte rota, convirtiéndola ahora en una resistencia. Acá, por ejemplo, tenemos otro soporte, en este nivel inferior. Más adelante, el precio rompe ese soporte y después retrocede de nuevo para tocar el soporte roto y convertirlo en resistencia, y después continúa la tendencia bajista. Como podemos observar, este movimiento alcista es más pequeño si lo comparamos con este movimiento bajista. El retroceso es más pequeño que el impulso anterior. Algo muy importante que también tenemos que recordar en los retrocesos es que, por ejemplo, en una tendencia bajista, los retrocesos no superan los máximos anteriores. Mira, este punto de aquí es un máximo, es la parte más alta que ha alcanzado el precio en este gráfico. Después tenemos un retroceso, pero el retroceso no llega a superar el máximo previo. Y después, cuando tenemos otro retroceso, no llega a superar el máximo anterior. Los retrocesos dentro de una tendencia bajista no superan a los máximos anteriores. De la misma forma, tenemos retrocesos dentro de tendencias alcistas. Ya sabemos que una tendencia alcista es un movimiento donde el precio va subiendo. Un retroceso sería un movimiento en contra de esa subida, es decir, sería un movimiento hacia abajo, un movimiento más pequeño que la subida. Y después el precio continúa con el movimiento previo, es decir, continúa subiendo. Esta parte de aquí sería nuestro retroceso. Veamos este gráfico. Aquí podemos identificar una resistencia. Si nos damos cuenta, el precio rompe esa resistencia y después retrocede. Esta parte de aquí es el retroceso. En este caso, el retroceso no logra llegar a tocar la resistencia rota para convertirla en soporte. El precio sube mucho antes de tocar la resistencia. Sin embargo, este movimiento de aquí sigue siendo un retroceso. Si te das cuenta, es un movimiento en contra de la tendencia alcista, pero es un movimiento pequeño. Más adelante tenemos otra resistencia. Y en este caso, el retroceso, que es este movimiento hacia abajo, sí toca la resistencia rota. Y en este caso convierte la resistencia en un soporte. Después el precio continúa subiendo. Este pequeño movimiento bajista de aquí es nuestro retroceso después de la ruptura. De nuevo, se crea otra resistencia y en este caso, el precio rompe la resistencia, vuelve a retroceder y continúa subiendo. Este pequeño movimiento es nuestro retroceso. Puedes darte cuenta que cada retroceso no llega a tocar el mínimo anterior. Por ejemplo, acá tenemos un área del mínimo y cuando se crea este retroceso, el otro mínimo queda más arriba que el anterior.
Aquí tenemos otro retroceso y este mínimo queda más arriba que el anterior. Otro retroceso y este mínimo queda más arriba del anterior. Estas son reglas básicas, son cosas que ya tendríamos que conocer acerca de los retrocesos. Ahora sí, empecemos con la información importante y con los tips de acción del precio. El primer tip es sobre los tipos de retrocesos. Es importante que conozcamos los tipos de retrocesos que podemos encontrar en un gráfico. Vamos a empezar con el retroceso simple. Este es el retroceso más común que la mayoría de nosotros conoce y el más simple de identificar. Por ejemplo, aquí tenemos un movimiento alcista, un movimiento bajista, o sea, un retroceso, y este retroceso nos crea una resistencia. Después, el precio empuja hacia arriba nuevamente y retrocede hacia la resistencia rota para convertirla en un soporte y después el precio continúa subiendo. En este caso, este movimiento bajista es solamente un movimiento que hace el precio para completar el retroceso. Eso es un retroceso simple. Es cuando tenemos un retroceso de un solo movimiento. Por ejemplo, aquí en el gráfico tenemos una zona de resistencia, sería esta zona de acá. Es una resistencia porque el precio no ha podido romperla en múltiples ocasiones. Tenemos una resistencia. Después, el precio rompe esa resistencia con bastante fuerza y tras la ruptura tenemos un movimiento hacia abajo, un movimiento que convierte esa resistencia en soporte y después el precio continúa subiendo. Este pequeño movimiento bajista de aquí es nuestro retroceso. Y si nos damos cuenta, es un retroceso que se crea en un solo movimiento bajista. Es un retroceso simple. También podemos encontrar los retrocesos simples dentro de tendencias bajistas. Sería bastante similar. Tenemos un soporte, por ejemplo, este de acá, y después el precio rompe ese soporte y regresa en un solo movimiento a testear o a tocar nuevamente ese soporte para convertirlo en resistencia y continúa el movimiento bajista. Puede ser que no llegue a tocar el soporte roto, no importa, pero este retroceso es de un solo movimiento. Esto lo convierte en un retroceso simple. Y como te digo, es de los retrocesos más fáciles de identificar cuando estamos analizando el gráfico. Por ejemplo, acá tenemos un soporte. El precio no pudo bajar en 2 ocasiones, tenemos un soporte. Y aquí tenemos una ruptura del soporte y un retroceso. Si nos damos cuenta, el retroceso se hace en varias velas, pero es un solo movimiento alcista. Es decir, es un retroceso simple. Después, de nuevo, tenemos otro soporte y si nos damos cuenta acá, el precio retrocede en una sola vela, pero también en un solo movimiento. Eso significa que es un retroceso simple, de un solo movimiento. Hasta aquí creo que está todo claro porque es bastante sencillo, pero ahora tenemos los retrocesos complejos. Nuevamente pongamos el mismo ejemplo, movimiento bajista, uno alcista, se nos crea acá un soporte. Perfecto, ¿no? Eso ya lo conocemos. Y después tenemos ruptura del soporte. Pero en lugar de que el precio suba a hacer el retroceso en un solo movimiento, nos crea 2 o más movimientos. 1, 2 movimientos en este caso y después continúa la tendencia bajista. Aquí podemos nosotros ver que el retroceso, que sería todo esto de aquí, está compuesto por 2 partes. Primer movimiento alcista y segundo movimiento alcista. Un retroceso dividido en 2 movimientos. A esto es a lo que se le conoce como un retroceso complejo. Como te he dicho antes, puede ser que esta clase de retrocesos no tenga únicamente 2 movimientos, puede ser que tenga más. Estos retrocesos complejos suelen tener 2 movimientos, pero también los vamos a encontrar de 3, 4 y hasta 5 movimientos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y después el precio continúa con la tendencia bajista. Esto de aquí sería parte del retroceso complejo. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos un área de soporte. El precio rompe el soporte y después retrocede para convertirlo en resistencia. Tenemos un retroceso que se divide en 1 y 2 movimientos alcistas y después continúa la tendencia bajista. Aquí podemos identificar un movimiento alcista, 2 movimientos alcistas. Esos 2 movimientos alcistas están divididos por
una pequeña vela bajista. Puede ser que estén divididos por una vela, 2 velas, 3 o más velas. En este ejemplo únicamente están divididos por una vela, pero al final de cuentas es un retroceso que se divide en 2 partes. Eso es un retroceso complejo. Acá tenemos un ejemplo de un retroceso complejo dentro de una tendencia alcista. Aquí tenemos un área de resistencia. El precio rompe la resistencia y retrocede en 1 y 2 movimientos bajistas. En este caso, nuestro retroceso está dividido en 2 partes y por eso el retroceso se vuelve un retroceso complejo. Una vez que ha terminado este retroceso, la tendencia continúa. Esto es un retroceso complejo. Veamos por acá otro ejemplo. Aquí tenemos un área de resistencia. El precio rompe esa resistencia y después tenemos un retroceso que se divide en 1 y 2 movimientos bajistas. Podríamos tal vez verlo como 3 movimientos bajistas incluso, y después continúa la tendencia alcista. Sea como sea que lo veamos, ya sea con 2 o con 3 movimientos, al final de cuentas, toda esta parte de aquí se convierte en un retroceso complejo. Ahora veamos el tip número 2, los retrocesos chartistas. Estos son retrocesos que terminan con una formación chartista. Veamos un ejemplo clásico. Imaginemos que tenemos acá el movimiento bajista, el precio rompe lo que es el soporte y después tenemos el retroceso para convertirlo en una resistencia. Pero cuando el precio sube para completar el retroceso, forma una figura chartista. En este ejemplo sería un doble techo. Entonces, en este caso, el retroceso termina formando una figura chartista y eso nos indica que terminó ya el retroceso y que podemos continuar con la tendencia. Veamos unos ejemplos. Este es el escenario que hemos visto con anterioridad. Acá tenemos nuestra resistencia que ha sido rota con este movimiento alcista y después tenemos 2 movimientos bajistas porque es un retroceso complejo, pero al final el precio termina formando en este punto de aquí un doble suelo. Déjame eliminar algunas líneas para que se mire mejor. Acá 1, 2. Eso nos forma el doble suelo. Entonces en esta parte tenemos un retroceso complejo que termina en la formación de una figura chartista. Cuando la figura chartista termina de formarse, entonces la tendencia continúa. Eso sería un retroceso chartista. Aquí tenemos otro ejemplo. A ver, tenemos acá el soporte, el precio rompe ese soporte y después retrocede para convertirlo en resistencia. Y acá, en este retroceso, podemos identificar que se forma un doble techo. Cuando la figura chartista termina de formarse, el retroceso también termina y continúa el movimiento bajista. En este caso, la figura chartista nos indica que el retroceso terminó. Y así nosotros podríamos aquí seguir la tendencia bajista. En estos ejemplos te he mostrado retrocesos que terminan con doble techo, con doble suelo. Es bastante común verlos, pero también podemos encontrar otras formaciones, como en este caso que tenemos un hombro cabeza a hombro. Por acá tenemos nuestra resistencia, que después fue rota en este movimiento alcista. Pero aquí podemos ver algo bastante curioso. Uno que nos hace un hombro, una cabeza, otro hombro. Tenemos un hombro cabeza a hombro invertido y tras la ruptura tenemos un movimiento alcista. No es la mejor configuración de un hombro cabeza a hombro porque sabemos que un hombro cabeza a hombro invertido suele darse al final de una tendencia bajista y esto nos indicaría que la tendencia bajista terminó y que ahora probablemente empiece una tendencia alcista. Pero en este caso lo que tenemos es la formación de un hombro cabeza a hombro en formato de retroceso, un retroceso chartista. Lo ideal para verlo mejor sería que fuera un movimiento así, mira, movimiento alcista, retroceso y acá forma un chartismo, el hombro cabeza a hombro y continúa la tendencia alcista. Esto sería mucho más sencillo de identificar, pero en este contexto lo que tenemos es más o menos así, movimiento alcista y el retroceso directamente forma el hombro cabeza a hombro.
Esto es un poco más complicado de identificar que esta situación de aquí, porque aquí en esta situación ya tenemos un movimiento bajista previo, ya se mira el retroceso, pero en este caso es un poco más difícil ver ese retroceso. Así que es válido que alguien aquí no mire el hombro cabeza hombro invertido, sino que me diga, ok, yo aquí miro una formación diamante. Ok, perfecto, una formación diamante es una formación chartista, entonces tenemos un retroceso de tipo formación diamante y después el precio continúa con la tendencia alcista. Que tú tampoco miras ahí la formación diamante, sino que lo que tú miras es esto, un pequeño rango. Pues listo, tenemos un retroceso en formato de pausa, en forma de rango, y cuando termina ese retroceso en forma de pausa, la tendencia continúa. Entonces, esto también lo podríamos ver como un retroceso chartista. Y cuando la tendencia es más fuerte o más pronunciada, también podemos ver retrocesos chartistas o pausas chartistas en forma de triángulos. Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño triángulo, una cuña, sería más bien, dentro de la tendencia alcista. Entonces tenemos una tendencia bastante fuerte, un retroceso o una pausa en forma de triángulo, que sería un retroceso chartista, y después la tendencia continúa. Esto es bastante útil, principalmente si nosotros podemos identificar las figuras más sencillas, que para mí más sencillo sería, por ejemplo, identificar este doble techo que se da aquí. Esto nos es bastante útil porque si identificamos la tendencia previa, la fuerza que tiene esa tendencia, en este gráfico, por ejemplo, vamos debajo de la EMA de 20 periodos, sabemos que esto es un retroceso a una zona de soporte roto y también es un retroceso a la EMA de 20 periodos que termina formando un doble techo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos unas altas probabilidades de éxito si vendemos después de la formación de esta figura chartista. Por eso nos es muy útil identificar los retrocesos chartistas. Y por último, el tip número 3 son los retrocesos con rupturas. Como bien sabrás, cuando vamos en una tendencia alcista, el precio se mueve haciendo máximos y mínimos más altos. Y cuando vamos en una tendencia bajista, el precio se mueve haciendo máximos y mínimos más bajos. Por ejemplo, aquí puedes darte cuenta que este mínimo es más alto que el mínimo anterior. Y que este mínimo también es más alto que el mínimo anterior. Pero también algo importante de identificar aquí es que este mínimo no logra pasar el máximo previo. Y este mínimo tampoco logra pasar el máximo previo. Esto es dentro de un movimiento alcista. Y en una tendencia bajista pues es similar. Mira, este máximo, que es el máximo que crea el retroceso, no logra pasar el mínimo anterior. Y después tenemos otro máximo aquí, que se crea en un retroceso que tampoco logra pasar el mínimo anterior. Esto sería como decir una tendencia perfecta, se podría decir entre comillas, ¿no? Una tendencia ideal que nos permite a nosotros seguir el precio bastante sencillo. Pero podemos encontrar, por ejemplo, movimientos como este, mira. Movimiento alcista, retroceso, movimiento alcista, retroceso, movimiento alcista, retroceso. Ok, ¿qué es lo que vemos acá de diferente en este movimiento alcista con el anterior? Pues ahora podemos observar que cada vez que se hace un retroceso, acá por ejemplo tenemos el mínimo y este mínimo se encuentra más abajo que el máximo anterior. Y después tenemos otro impulso alcista y otro retroceso. Y este retroceso se encuentra más abajo que el máximo anterior. Entonces, son retrocesos que nos muestran que la fuerza del precio en estos movimientos se va perdiendo. Lo mismo podemos observar en un movimiento bajista. Por ejemplo, tenemos acá impulso y un retroceso que llega muy arriba. Otro impulso y un retroceso que llega muy arriba. Acá lo que tenemos es pues lo mismo, ¿no? Tenemos máximos que están superando a los mínimos anteriores. Otro máximo que supera al mínimo anterior. Y esto de aquí nos está mostrando que se está perdiendo la fuerza bajista. En este ejemplo de tendencia bajista hay mucho más fuerza que en este otro ejemplo de acá. Ojo aquí, porque es importante que sepamos que aunque el contexto nos está mostrando pérdida de fuerza, no significa que vayamos a operar en contra de la tendencia, porque también en algunas ocasiones podemos ver otro impulso muy grande que sería como el agotamiento y después el precio pues ya entra dentro de un rango, aunque también podemos encontrar que el precio entra en un rango inmediatamente después de mostrarnos la pérdida de fuerza. Entonces, ¿para qué nos sirve identificar esa pérdida de fuerza? Pues nos sirve para evitar entrar en compras cuando el precio ya está perdiendo esa fuerza. Veamos ahora algunos ejemplos para entender mejor este tip.
Aquí empezamos con una resistencia que ha sido rota, ruptura y retroceso. Y el retroceso pues no llega a romper este máximo anterior. Perfecto, ¿no? Tenemos un buen movimiento. Tenemos un nuevo impulso que rompe la resistencia previa, que sería esta de aquí. Y después de ese impulso tenemos un retroceso. Pero si nos damos cuenta, aparte de ser un retroceso complejo, es un retroceso que logra pasar el máximo anterior, logra romper la resistencia previa. Se puede decir que esto ya es un retroceso que está siendo más profundo, pero podemos darnos cuenta que este retroceso termina con una figura chartista de doble suelo y después el precio hace otro impulso más. Esto es el impulso de agotamiento. Y después el precio termina formando un micro doble techo aquí y cambia la tendencia por completo. Entonces, como podemos observar, cuando el retroceso logra romper la resistencia previa, nos empieza a mostrar esa pérdida de fuerza. Veamos aquí este otro ejemplo. Mira, acá tenemos una resistencia que ha sido rota y después tenemos un retroceso. Nuevamente podemos identificar una resistencia, después el precio lo rompe y tenemos otro retroceso. Claro, este retroceso es complejo porque se divide en dos partes. Tenemos en este punto otra resistencia, otro impulso que rompe la resistencia y otro retroceso. En este caso el retroceso no logra llegar a tocar la resistencia previa, nos sigue mostrando fuerza alcista. Tenemos por acá una nueva resistencia, pero después tenemos un impulso, pero aquí tenemos una sorpresa y es que este retroceso ya logra romper el máximo anterior. Esto ya nos empieza a mostrar la pérdida de fuerza. Y luego, si queremos seguir, acá tenemos otra resistencia y nos damos cuenta que el precio vuelve a intentar subir. Esto sería como que el movimiento de agotamiento. Y después de romper la resistencia, el precio retrocede. Pero en este caso vuelve nuevamente a perforar o a romper la resistencia previa. Y después de eso, ¿qué pasa? ¿Será que sigue el precio subiendo? No. Pierde la fuerza y termina entrando en un rango. Entonces, como vemos en este ejemplo, cuando el precio hace retrocesos que rompen las resistencias previas, en el caso de ir en una tendencia alcista, nos están mostrando la pérdida de fuerza. Pero recuerda muy bien que la pérdida de fuerza no significa que vas a empezar a buscar operativas a la baja, a menos que el contexto nos lo esté mostrando. En este caso en particular, el precio termina convirtiéndose en un rango. Así que, ¿para qué nos sirve identificar esa pérdida de fuerza? Para evitar comprar después de rupturas o evitar comprar a favor de la tendencia. Por ejemplo, acá puede ser que nosotros caigamos en la trampa y busquemos comprar después de la ruptura y nos quedamos atrapados en el movimiento bajista. O por ejemplo, aquí después del retroceso a la EMA de 20 periodos, por ejemplo, podemos buscar hacer compras aquí esperando que el precio llegue más arriba, pero al final el precio se pone plano, entra en un rango. Así que para eso nos sirve identificar esa pérdida de fuerza, para sospechar que estamos entrando ya posiblemente en una fase de rango. Veamos este ejemplo bajista. Aquí tenemos un soporte. En este caso, pues el precio rompe el soporte, retrocede para convertirlo en resistencia. Perfecto, ¿no? El retroceso termina en un doble techo, el precio vuelve a bajar, rompe soporte, pero ahora, cuando nos da el retroceso, resulta que el precio traspasa ese soporte previo. Es decir, tenemos un retroceso con ruptura. Eso nos indica que la tendencia bajista, este movimiento bajista, está perdiendo fuerza. El precio hace un último movimiento hacia abajo, rompiendo un nuevo soporte y pareciera que va a ser el retroceso, pero el retroceso termina convirtiéndose en una reversión en este caso. Entonces, cuando el precio empieza a romper los mínimos anteriores cada vez que hace un retroceso, nos está mostrando esa pérdida de fuerza. Y como te mencionaba antes, esto nos serviría, por ejemplo, para evitar vender aquí en este punto. Nosotros podemos pensar que es un retroceso, pero al final nos estamos quedando atrapados cuando la tendencia bajista ha perdido su fuerza. Por aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos este soporte. El precio baja, rompe el soporte, lo convierte en resistencia, pero no logra pasarlo. Vuelve a bajar y cuando baja, rompe otro soporte. Pero ahora tenemos un retroceso complejo, porque es un retroceso que se divide en dos partes, y este retroceso complejo logra pasar o romper el soporte previo. Este soporte de aquí es roto.
tenemos un retroceso con ruptura. El precio vuelve a intentar bajar, hace otro pequeño retroceso aquí, vuelve a bajar. O sea, este último movimiento bajista se convierte en un movimiento de agotamiento y después la tendencia cambia de dirección. Este movimiento que logró pasar el soporte previo nos está mostrando la pérdida de fuerza. Y cuando el precio rompe el soporte anterior, que sería este de aquí, un soporte previo en el movimiento bajista, y después intenta hacer un retroceso, nos damos cuenta que el retroceso vuelve a romper ese soporte previo. Entonces aquí en este punto ya nos damos cuenta que la tendencia bajista ha perdido su fuerza, que probablemente toda esta parte de aquí sea ahora un gran doble suelo y podríamos empezar a buscar compras en este caso. Para finalizar, quiero mostrarte aquí un ejemplo. Mira, todo este movimiento es un movimiento bajista. Esto de aquí es un retroceso y después continúa el movimiento bajista. Esta parte de aquí sería nuestro retroceso. Ahora, enfoquémonos únicamente en esta parte de acá. Vemos aquí que tenemos un movimiento alcista que nos crea una resistencia. Tenemos la resistencia. Después el precio trata de subir, rompe la resistencia y cuando hace el retroceso pasa esa resistencia. Entonces ahora tenemos un retroceso con ruptura. Nos crea una nueva resistencia y de nuevo tenemos ruptura de la resistencia nueva y un retroceso que pasa esa resistencia. Tenemos otro retroceso con ruptura. Nos está mostrando que este movimiento alcista no es fuerte, es un movimiento alcista débil. Por último tenemos aquí el movimiento de agotamiento, que sería como el último impulso, y tras ese último impulso el precio entra en un rango. No cambia de dirección bruscamente, sino que antes entra en un pequeño rango y después cambia de dirección para continuar con la tendencia general. Entonces, en este caso, tenemos un retroceso de la tendencia general, pero si nos enfocamos en ese retroceso, nos damos cuenta entonces que este retroceso está comprendido por pequeños impulsos alcistas que tienen retrocesos bajistas, pero que son profundos y que llegan a romper las resistencias previas. Eso nos está mostrando que aquí no hay mucha fuerza y que probablemente la tendencia bajista continúe. Y es ahí donde aprovechamos nosotros esa información a nuestro favor. Muy bien, traders, con esto terminamos la clase de los 3 tips para leer mejor los retrocesos. Espero que esta clase te sea de utilidad, que hayas aprendido algo nuevo o bien que hayas repasado conceptos que ya conocías antes para tenerlos en tu mente de forma más fresca y poder aplicarlos en el gráfico en tus próximos análisis. Ya sabes, cualquier consulta puedes dejarla en los comentarios. Yo te veo en un próximo video. Cuídate, trader, nos vemos.